París, finales del siglo XIX. Una ciudad que solemos imaginar envuelta en humo de carbón, calles ruidosas y máquinas primitivas, pero donde ocurrió algo que hoy suena casi imposible. Durante décadas circularon tranvías que no necesitaban carbón en el vehículo, que no dejaban una nube negra detrás y que funcionaban impulsados por aire comprimido, silenciosos, limpios y sorprendentemente reales. La mayoría de las personas nunca escuchó hablar de esto y cuando lo descubren sienten la misma incomodidad inmediata, porque si existía una alternativa que parecía más limpia en pleno siglo XIX, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no es la tecnología dominante hoy? Ahí comienza el verdadero misterio. No como conspiración fácil, sino como una historia compleja donde la innovación existió, funcionó y aún así fue desplazada por otras fuerzas. Lo primero que hay que entender es que el aire comprimido no fue una fantasía ni un experimento aislado, porque en varias ciudades se desarrollaron sistemas neumáticos reales, con patentes, infraestructura y operación cotidiana. Y uno de los casos más famosos ocurrió precisamente en París, donde se implementaron tranvías impulsados por aire comprimido desde finales de la década de 1870 hasta principios del siglo XX. Estos vehículos funcionaban con una idea tan simple como poderosa: almacenar aire a alta presión en tanques, liberarlo de manera controlada a través de un motor neumático y transformar esa expansión en movimiento, sin necesidad de combustión directa en el propio tranvía. Para una ciudad, eso tenía ventajas inmediatas, porque eliminaba el humo en la calle, reducía el ruido y evitaba el riesgo de chispas o incendios que eran comunes en sistemas de vapor, especialmente en entornos urbanos densos. Sin embargo, el aire comprimido también tenía un problema físico fundamental, y es que cuando el aire se expande rápidamente se enfría de manera extrema, lo que puede congelar válvulas, reducir eficiencia y hacer que el motor pierda rendimiento. Y por eso muchos de los primeros intentos neumáticos fracasaron no por falta de potencia, sino por límites termodinámicos. Lo interesante es que algunos ingenieros sí encontraron soluciones parciales, como sistemas que calentaban el aire antes de expandirlo o que usaban depósitos de agua caliente para estabilizar la temperatura, y esas mejoras permitieron que los tranvías neumáticos fueran viables durante años en operación real. Esto no es un mito, porque está documentado que París utilizó tranvías de aire comprimido durante varias décadas, lo que demuestra que la tecnología podía funcionar en un contexto urbano específico, especialmente en rutas relativamente cortas con estaciones de recarga distribuidas por la ciudad. Y aquí aparece el detalle que lo cambia todo, porque cuando uno escucha aire comprimido, imagina inmediatamente algo débil, como una herramienta neumática pequeña. Pero en realidad la industria utilizó aire comprimido durante muchísimo tiempo en aplicaciones pesadas, especialmente en minería, donde locomotoras neumáticas eran preferidas porque no producían chispas ni gases peligrosos en túneles cerrados. Eso significa que el aire comprimido sí podía mover cargas reales, sí podía impulsar vehículos y sí podía ser una alternativa válida en ciertos escenarios. Entonces, si funcionaba, ¿por qué desapareció? Aquí es donde la historia se vuelve más interesante que cualquier teoría simplista, porque la respuesta no es una prohibición secreta, sino una combinación de límites técnicos, economía, infraestructura y la dirección que tomó la industrialización. El aire comprimido tiene una densidad energética menor que los combustibles líquidos, lo que significa que para almacenar suficiente energía necesitas tanques grandes y pesados, y aunque eso puede ser aceptable para tranvías urbanos con recargas frecuentes, se vuelve mucho más complicado para transporte de larga distancia o para sistemas donde no es práctico construir estaciones de compresión en cada tramo. Además, comprimir aire requiere energía previa, porque el aire no es una fuente primaria, sino un almacenamiento. Si esa energía debía venir de algún lugar, como motores de vapor estacionarios, electricidad o fuentes mecánicas, de modo que el sistema dependía de una infraestructura de compresión centralizada. En otras palabras, el tranvía no quemaba carbón en la calle, pero alguien tenía que generar energía en algún punto para comprimir ese aire. Y justo en ese mismo periodo histórico, la electricidad comenzó a expandirse como solución urbana extremadamente eficiente, porque los tranvías eléctricos podían recibir energía directamente de la red mediante cables, sin necesidad de tanques pesados, sin problemas de enfriamiento por expansión y con una flexibilidad enorme para rutas largas. Al mismo tiempo, los motores de combustión interna avanzaron rápidamente, impulsados por la industria petrolera emergente, ofreciendo una densidad energética altísima.
autonomía y facilidad de reabastecimiento mediante líquidos transportables. Así que el aire comprimido quedó atrapado en un espacio intermedio, útil en nichos específicos, pero menos competitivo frente a sistemas que ofrecían más alcance y una infraestructura más sencilla de escalar. Eso no significa que alguien lo prohibiera en un sentido conspirativo, sino que las sociedades industriales tienden a consolidarse alrededor de tecnologías que generan redes enormes de inversión, suministro y dependencia, porque una vez que se construyen refinerías, estaciones, redes eléctricas y fábricas especializadas, el mundo entero se organiza alrededor de esas decisiones. Y ahí está la parte inquietante, porque aunque no haya una prohibición secreta, sí existe una verdad económica. La tecnología que domina no siempre es la más limpia o la más elegante, sino la que encaja mejor con el modelo industrial y con la infraestructura que se expande. El aire comprimido podía ofrecer calles más limpias en ciertos contextos, pero la electricidad y el petróleo ofrecieron algo que el siglo XX valoró más: escalabilidad masiva, autonomía y control energético centralizado. Lo que realmente extraño viene después, porque cuando uno descubre que en 1870 ya existían redes neumáticas bajo ciudades, como los sistemas de correo por tubos de aire en París, surge una pregunta fascinante. Si podían mover mensajes a gran velocidad bajo tierra, si podían mover tranvías en la superficie, si podían mover locomotoras en minas, entonces, ¿cuántas otras tecnologías del pasado fueron reales, funcionales y aún así quedaron como notas al pie porque el mundo eligió otro camino? Ahí es donde esta historia deja de ser sobre aire comprimido y se convierte en algo mucho más grande. Una ventana a cómo el progreso no es una línea inevitable, sino una serie de bifurcaciones donde algunas soluciones sobreviven y otras se pierden. No siempre porque fueran peores, sino porque el mundo cambió alrededor de ellas. Y justo cuando seguimos ese rastro, aparece un caso todavía más sorprendente en Estados Unidos, donde un inventor llegó a construir un pequeño metro neumático bajo Nueva York, demostrando que el futuro pudo haber sido muy distinto. Cuando uno descubre que París tuvo tranvías neumáticos durante décadas, la reacción inmediata suele ser pensar que se trató de un experimento curioso y aislado, de una rareza tecnológica destinada a desaparecer, pero lo sorprendente es que el aire comprimido fue, durante un tiempo, una idea seriamente considerada como parte del futuro urbano, porque el siglo XIX era una época donde la innovación no seguía un solo camino, sino que exploraba múltiples rutas al mismo tiempo, como si la modernidad estuviera todavía decidiendo qué forma debía tomar. En ese contexto, el aire comprimido tenía algo muy atractivo para las ciudades, porque las calles estaban saturadas de humo, de ruido, de residuos de caballos, de vapor y de contaminación industrial. Y cualquier sistema que prometiera movilidad más limpia en el centro urbano era visto como una posibilidad casi revolucionaria. Los tranvías neumáticos funcionaban como una especie de promesa silenciosa, porque no llevaban una caldera humeante, no necesitaban fuego abierto dentro del vehículo y podían circular sin llenar el aire de hollín, lo cual en una ciudad como París era una ventaja real, no solo estética sino sanitaria, pero el funcionamiento práctico era más complejo de lo que parece a primera vista, porque un tranvía de aire comprimido dependía de una infraestructura invisible que el público casi nunca veía, ya que necesitaba estaciones donde enormes compresores cargaban los tanques, depósitos donde se almacenaba aire a alta presión y un sistema logístico que asegurara que cada vehículo pudiera recargarse antes de perder fuerza. Eso significa que el aire comprimido no era una energía gratis ni una fuente misteriosa, sino un método de almacenamiento, una manera de transportar energía generada en otro lugar hacia el vehículo. Algo parecido a cómo hoy una batería eléctrica almacena electricidad producida en una central. La diferencia es que en lugar de electrones se almacenaba aire presurizado, y eso traía consigo limitaciones físicas inevitables. Una de las más importantes era la densidad energética, porque el aire comprimido, incluso a presiones altas, almacena menos energía por volumen que los combustibles líquidos, lo que obligaba a utilizar tanques grandes y pesados, y eso reducía el espacio disponible para pasajeros y aumentaba el peso total del tranvía. Además, la expansión del aire dentro del motor producía enfriamiento extremo, un fenómeno termodinámico que podía reducir el rendimiento y congelar componentes, de modo que muchos sistemas necesitaban soluciones adicionales, como precalentamiento o inyección de vapor de agua para mantener la temperatura. Es decir, el aire comprimido funcionaba, pero no era simple, y sin embargo, durante años la tecnología se mantuvo operativa porque encajaba en un nicho específico.
rutas urbanas relativamente cortas, con estaciones de recarga distribuidas y con una prioridad clara en reducir humo en calles densas. Aquí es donde aparece un punto crucial, porque el aire comprimido no desapareció por falta de capacidad, sino porque la competencia tecnológica en ese mismo periodo avanzó con una velocidad brutal. Mientras los ingenieros neumáticos intentaban optimizar tanques y válvulas, la electricidad estaba transformando las ciudades, porque los tranvías eléctricos podían recibir energía directamente de la red mediante cables aéreos, eliminando la necesidad de cargar depósitos pesados y evitando el problema del enfriamiento por expansión. Un tranvía eléctrico podía operar de manera continua mientras existiera una línea de alimentación, y esa simplicidad operativa era devastadora para cualquier sistema basado en almacenamiento limitado. Al mismo tiempo, la combustión interna estaba evolucionando rápidamente, impulsada por el crecimiento de la industria petrolera, porque los motores de gasolina y diésel ofrecían algo que el aire comprimido no podía igualar fácilmente: autonomía extensa con un depósito relativamente pequeño, una densidad energética altísima y un reabastecimiento rápido mediante líquidos transportables. Así, el mundo industrial comenzó a inclinarse hacia tecnologías que podían escalar sin necesidad de redes de compresión específicas. Hoy esa es una palabra clave: escalabilidad. El aire comprimido podía ser excelente en un sistema urbano controlado, pero resultaba difícil de expandir globalmente sin inversiones enormes en infraestructura de carga. La electricidad, en cambio, podía viajar por cables y el petróleo podía viajar en barriles, y ambos se adaptaban con mayor flexibilidad a la expansión masiva del siglo XX. Por eso, cuando algunas personas dicen que esta tecnología fue prohibida, lo que realmente ocurrió en la mayoría de los casos fue algo menos dramático pero más poderoso. Fue desplazada por sistemas que encajaban mejor con el modelo económico emergente. Las sociedades industriales no eligen tecnología solo por limpieza o elegancia, sino por cadenas de suministro, por costos, por infraestructura, por control energético y por la capacidad de construir redes gigantescas alrededor de una solución. Una vez que se invierte en refinerías, estaciones de combustible, motores de combustión, fábricas y transporte global de petróleo, se crea un ecosistema tan enorme que cualquier alternativa necesita competir no solo con una máquina, sino con toda una red económica. Lo inquietante es que esto no requiere conspiración, porque la inercia industrial es suficiente. El mundo no necesita prohibir formalmente una tecnología para abandonarla, porque basta con que otra se vuelva más rentable, más fácil de integrar y más compatible con la infraestructura dominante. Y sin embargo, el aire comprimido nunca desapareció del todo, porque siguió siendo útil en minas, en entornos cerrados, en aplicaciones donde evitar chispas y gases era crucial. Lo que demuestra que no era un callejón sin salida, sino una rama tecnológica que quedó relegada a usos específicos. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque nos obliga a ver el progreso como un bosque de caminos, no como una autopista inevitable. En el siglo XIX, el futuro no estaba decidido, y la movilidad urbana pudo haber evolucionado de maneras distintas. La pregunta entonces no es quién lo prohibió, sino por qué el mundo eligió otra cosa. Y esa elección revela cómo las tecnologías sobreviven no solo por mérito técnico, sino por el sistema económico que las rodea. Y justo cuando uno cree que el aire comprimido fue solo una curiosidad europea, aparece un episodio todavía más sorprendente, porque en Estados Unidos hubo un intento radical de construir transporte subterráneo neumático, una idea que parecía sacada de ciencia ficción para su época, y que demuestra que el aire comprimido no era un simple juguete, sino una visión alternativa de ciudad moderna. Ahí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Cuando la historia del aire comprimido cruza el Atlántico, deja de ser solo un capítulo parisino y se convierte en una señal de algo mucho más grande, porque en el siglo XIX no existía un único futuro tecnológico, sino varios futuros posibles compitiendo al mismo tiempo. Y uno de los más sorprendentes fue la idea de que las ciudades podían moverse mediante sistemas neumáticos, como si el aire presurizado fuera la sangre invisible de una modernidad distinta. En Nueva York, por ejemplo, hubo un episodio casi olvidado que parece sacado de una novela, porque un inventor llamado Alfred Beech llegó a construir un pequeño túnel subterráneo neumático en la década de 1870, demostrando que era posible mover un vagón bajo tierra utilizando presión de aire, como si el metro pudiera funcionar no con electricidad ni con vapor, sino con una fuerza invisible empujando desde detrás. El llamado Beech Pneumatic Transit no fue un sistema masivo, pero fue real.
Fue construido, fue probado y durante un breve periodo permitió transportar pasajeros en un tramo experimental, lo cual resulta asombroso porque muestra que incluso en esa época ya existía una imaginación tecnológica capaz de pensar en transporte urbano subterráneo impulsado por aire. Lo fascinante es que esta idea no surgió de la nada, porque las ciudades ya estaban desarrollando redes neumáticas para correo y documentos y objetos pequeños, con tubos que atravesaban edificios y calles, moviendo cápsulas mediante presión diferencial, de modo que la pregunta inevitable era, si podemos mover mensajes, ¿por qué no mover personas? Ese tipo de pensamiento era típico del siglo XIX, una época donde la ingeniería se sentía como magia aplicada, donde la revolución industrial estaba abriendo posibilidades a una velocidad vertiginosa y donde cada inventor parecía convencido de que estaba a punto de rediseñar el mundo. Sin embargo, estos proyectos neumáticos urbanos chocaban con un límite brutal. La infraestructura necesaria era inmensa, porque mover un vagón con aire comprimido o compresión diferencial requiere túneles sellados, estaciones especializadas, sistemas de compresión potentes y un mantenimiento constante. Y en cuanto la escala crece, y los costos se disparan. Aquí es donde la historia real se impone sobre la fantasía, porque muchas tecnologías no mueren porque sean imposibles, sino porque son demasiado caras o demasiado complejas para competir con alternativas más simples. En el caso de Beach, su proyecto también se enfrentó a la política urbana, a la oposición de intereses establecidos y a la dificultad de obtener permisos para expandirse, lo cual demuestra que el destino de una tecnología no depende solo de su funcionamiento técnico, sino de un ecosistema social y económico que puede impulsarla o frenarla. Pero incluso más allá de Nueva York, el aire comprimido siguió apareciendo en otros contextos, especialmente en la minería, donde las locomotoras neumáticas eran una solución brillante porque en túneles cerrados el vapor era peligroso. En la combustión producía gases tóxicos y cualquier chispa podía ser catastrófica. En esos espacios el aire comprimido ofrecía seguridad porque no generaba humo, no consumía oxígeno dentro del túnel de la misma manera y reducía riesgos de explosión, lo que significa que, lejos de ser una tecnología prohibida, era una tecnología apreciada en nichos donde sus ventajas eran claras. Esto nos lleva a un punto fundamental que casi siempre se pierde en narrativas conspirativas. El aire comprimido no fue suprimido como si alguien lo hubiera borrado, sino que fue limitado por su propia física y por la competencia industrial. La termodinámica no negocia. El aire comprimido siempre tendrá menor densidad energética que un combustible líquido y siempre requerirá energía previa para ser comprimido, lo cual lo convierte en un almacenamiento, a no en una fuente primaria. Además, la expansión produce enfriamiento, y aunque se pueden mitigar esos efectos, cada mitigación añade complejidad, peso y costo. Mientras tanto, la electricidad avanzaba con una elegancia devastadora para el transporte urbano, porque un tranvía eléctrico podía recibir energía continua desde una red, eliminando la necesidad de cargar tanques y evitando la pérdida de rendimiento por expansión. Y la combustión interna avanzaba con una brutalidad práctica, porque ofrecía autonomía larga con un sistema compacto, ideal para un siglo XX obsesionado con movilidad individual, carreteras expansivas y logística global basada en combustibles líquidos. Así, el aire comprimido quedó atrapado entre dos gigantes industriales, no gigantes biológicos, sino gigantes de infraestructura, la red eléctrica y la red petrolera. Una vez que esas redes crecieron, se volvieron casi inevitables, porque la industrialización no solo elige una tecnología, sino que construye un mundo entero alrededor de ella, con fábricas, empleos, inversiones, intereses económicos y cadenas de suministro que hacen extremadamente difícil cambiar de rumbo. Eso es lo que muchas veces se interpreta como prohibición, cuando en realidad es inercia estructural. No hace falta un decreto secreto para que una alternativa desaparezca, porque basta con que el sistema económico deje de financiarla, deje de invertir en su mejora y concentre recursos en otra dirección. Y aún así, el aire comprimido nunca dejó de inspirar, porque incluso hoy existen prototipos modernos de vehículos neumáticos, intentos de almacenamiento energético mediante aire comprimido para redes renovables, y proyectos que exploran su uso como complemento, lo cual demuestra que la idea nunca murió completamente, sino que quedó relegada a márgenes donde sus ventajas pueden ser útiles. Lo verdaderamente fascinante es que esta historia nos obliga a mirar el pasado como un campo de posibilidades.
porque en 1870 no era obvio que el petróleo dominaría el siglo XX, no era obvio que la electricidad sería la columna vertebral urbana, y no era obvio que el aire comprimido quedaría como nota al pie. El futuro estaba abierto. Y cuando uno entiende eso, la pregunta deja de ser quién lo prohibió y se convierte en algo mucho más inquietante. ¿Cuántas tecnologías funcionales existieron? ¿Cuántas rutas alternativas se exploraron? ¿Y cuántas se abandonaron no por conspiración, sino porque el mundo eligió el camino que mejor encajaba con su economía? Y justo cuando uno cree que esta historia es solo un capítulo curioso, aparece un detalle aún más sorprendente, porque a finales del siglo XIX hubo exposiciones universales donde vehículos neumáticos se mostraban como el futuro limpio de las ciudades, como si durante un momento el mundo realmente hubiera considerado que el aire comprimido podía ser la energía urbana dominante. Ahí es donde el misterio se vuelve todavía más fascinante. Cuando llegamos a las grandes exposiciones universales de finales del siglo XIX, la historia del aire comprimido adquiere un tono casi surrealista, porque esas ferias eran vitrinas del futuro, escenarios donde las naciones mostraban sus tecnologías más avanzadas como promesas de lo que vendría. Y durante un tiempo el transporte neumático fue presentado como una de esas promesas, como si el mundo estuviera considerando seriamente una modernidad donde las ciudades se moverían sin humo, sin carbón visible y sin el ruido constante de las calderas. En París, por ejemplo, las exposiciones de la época no solo celebraban el vapor y la electricidad, sino también sistemas alternativos, porque la revolución industrial era un laboratorio gigantesco, donde nadie tenía certeza absoluta sobre cuál sería la tecnología dominante, y el aire comprimido aparecía como una solución elegante para un problema urbano urgente: la contaminación y el caos del transporte en calles densas. La idea era poderosa porque ofrecía una separación simbólica entre la energía y el vehículo, ya que el tranvía no necesitaba quemar combustible en la vía pública, sino que podía recibir energía almacenada desde estaciones centrales, lo cual hacía que la calle pareciera más limpia, más ordenada, casi como una anticipación de la movilidad moderna que hoy asociamos con vehículos eléctricos. Sin embargo, esa elegancia tenía un costo oculto, porque el sistema neumático dependía de una infraestructura pesada y compleja que debía existir fuera de la vista, con compresores enormes, depósitos, tuberías, mantenimiento constante y una logística que asegurara recargas frecuentes, de modo que la limpieza aparente en la calle era, en parte, un desplazamiento del problema hacia otro lugar. Esto es crucial para entender por qué estas tecnologías no se volvieron universales, porque el aire comprimido funcionaba mejor en entornos controlados, con distancias cortas y estaciones cercanas, mientras que el mundo industrial estaba expandiéndose hacia escalas mucho más grandes, hacia redes ferroviarias continentales, hacia transporte de mercancías masivo y hacia una movilidad que exigía autonomía extensa. En ese escenario, la densidad energética se volvió una ley implacable, porque el petróleo ofrecía una cantidad enorme de energía en un volumen relativamente pequeño, permitiendo que un vehículo viajara largas distancias sin depender de estaciones especializadas, mientras que el aire comprimido requería tanques voluminosos y recargas constantes, lo cual limitaba su expansión. Además, la electricidad comenzó a dominar el transporte urbano de manera casi inevitable, porque un tranvía eléctrico podía recibir energía continua a través de cables, eliminando el problema del almacenamiento pesado y evitando la pérdida de rendimiento por enfriamiento durante la expansión del aire. La electricidad era, en cierto sentido, el competidor perfecto, porque ofrecía las mismas ventajas urbanas que el aire comprimido, es decir, ausencia de humo local y operación relativamente silenciosa, pero con una eficiencia y una escalabilidad superiores. Aquí es donde se ve con claridad que el aire comprimido no fue derrotado por un complot, sino por una convergencia tecnológica, porque cuando una sociedad invierte en redes eléctricas, en generación centralizada, en cables urbanos y en motores eléctricos cada vez más eficientes, el aire comprimido se vuelve una solución menos atractiva. Lo mismo ocurrió con la combustión interna, porque a medida que los motores mejoraron, el petróleo se convirtió en el combustible ideal para un siglo XX que quería expansión rápida, transporte individual y logística global, creando una infraestructura gigantesca de refinerías, estaciones, industrias automotrices y cadenas de suministro que consolidaron su dominio. Una vez que ese ecosistema se construyó, cambiarlo se volvió extremadamente difícil, porque la tecnología dominante no es solo una máquina, sino una red completa de intereses económicos, empleos, inversiones y políticas energéticas. Eso significa que muchas veces la sensibilidad
sensación de prohibición surge porque la gente observa el resultado final y siente que hubo una decisión deliberada, cuando en realidad lo que hubo fue una selección estructural. Una competencia donde ciertas soluciones encajaron mejor con el modelo industrial emergente. El aire comprimido, hoy a pesar de sus ventajas, quedó como una rama secundaria, útil en minas, útil en nichos específicos, pero no dominante en el transporte masivo. Lo fascinante es que, incluso en su declive, la idea nunca desapareció completamente, porque la imaginación tecnológica siempre vuelve a ella, especialmente en épocas donde la preocupación ambiental crece y donde buscamos alternativas al petróleo. De hecho, en el siglo XXI han surgido proyectos que intentan usar aire comprimido como almacenamiento energético para redes renovables o incluso como complemento en sistemas híbridos, lo cual demuestra que el concepto sigue vivo, aunque no como revolución total. Lo que esta historia revela en última instancia es que el progreso no es una línea recta, donde la mejor tecnología gana automáticamente, sino un paisaje de bifurcaciones donde las decisiones se toman por eficiencia, infraestructura, economía y contexto social, y donde muchas ideas funcionales quedan relegadas no porque fueran imposibles, sino porque el mundo construyó su futuro alrededor de otras redes. Y justo cuando uno acepta esta complejidad, aparece una reflexión final inquietante, porque el aire comprimido nos recuerda que el pasado estaba lleno de futuros alternativos, caminos que pudieron haberse expandido y no lo hicieron, y que la verdadera pregunta no es quién prohibió estas tecnologías, sino cuántas posibilidades reales quedaron atrás simplemente porque el sistema industrial eligió otra dirección. En la última parte, todo esto se conecta con una conclusión más profunda, porque entender el aire comprimido no es solo entender una curiosidad histórica, sino entender cómo la modernidad decide qué recordar como progreso y qué dejar como nota al pie. Cuando todo este recorrido llega a su cierre, la historia de los trenes y tranvías impulsados por aire comprimido en el siglo XIX deja de ser una simple curiosidad olvidada y se convierte en una lección mucho más profunda sobre cómo funciona realmente el progreso tecnológico, porque lo que ocurrió no fue un misterio de prohibiciones secretas, sino una competencia brutal entre sistemas energéticos, infraestructuras y modelos industriales que estaban definiendo el mundo moderno. Es completamente cierto que existieron vehículos neumáticos operativos, que circularon en ciudades como París, que fueron mostrados como promesas de movilidad limpia en exposiciones universales, y que incluso tuvieron aplicaciones cruciales en minas donde la seguridad exigía evitar humo y chispas, lo cual demuestra que el aire comprimido no era una fantasía ni un experimento inútil, sino una tecnología real con ventajas claras en contextos específicos. Sin embargo, esas ventajas estaban acompañadas por límites físicos inevitables, porque el aire comprimido siempre fue un método de almacenamiento, no una fuente primaria de energía, lo cual significa que requería infraestructura de compresión, estaciones de recarga, tanques pesados y soluciones técnicas para problemas termodinámicos como el enfriamiento extremo durante la expansión. Y todo eso añadía complejidad y costos que se volvían cada vez más difíciles de justificar a medida que el mundo industrial crecía en escala. Mientras tanto, la electricidad avanzó con una eficiencia urbana devastadora, porque permitía alimentar tranvías de manera continua mediante redes de cables, eliminando la necesidad de cargar depósitos y ofreciendo una escalabilidad enorme. Y al mismo tiempo, la combustión interna avanzó con una densidad energética incomparable, impulsada por el crecimiento de la industria petrolera, ofreciendo autonomía larga, facilidad de reabastecimiento y compatibilidad con un siglo XX obsesionado con expansión rápida y logística global. Así, el aire comprimido quedó atrapado entre dos gigantes de infraestructura, no porque alguien lo borrara deliberadamente, sino porque el sistema económico y técnico del mundo comenzó a organizarse alrededor de redes eléctricas y redes petroleras tan masivas que cualquier alternativa necesitaba competir no solo con una máquina, sino con un ecosistema completo de inversiones, fábricas, empleos y cadenas de suministro. Esto revela una verdad incómoda. Las tecnologías dominantes no siempre triunfan porque sean las más limpias o las más elegantes, sino porque encajan mejor con el modelo industrial que se consolida. Y una vez que ese modelo se expande, cambiar de rumbo se vuelve extremadamente difícil, no por conspiración, sino por inercia estructural. El aire comprimido entonces no fue prohibido como un secreto enterrado, sino desplazado por sistemas que ofrecían mayor alcance, mayor eficiencia y una infraestructura más sencilla de expandir, quedando relegado a nichos donde sus ventajas seguían siendo útiles. Y quizá lo más fascinante de esta historia
es que nos obliga a mirar el pasado como un campo de posibilidades abiertas. Porque en 1870 el futuro no estaba decidido y la modernidad pudo haber tomado rutas distintas, con ciudades impulsadas por redes neumáticas o con transportes urbanos basados en almacenamiento de aire. La verdadera pregunta final no es quién lo prohibió, sino cuántas tecnologías funcionales existieron, cuántos caminos alternativos se exploraron y cuántos quedaron atrás simplemente porque el mundo eligió otra dirección, recordándonos que el progreso no es una línea inevitable, sino una serie de bifurcaciones donde algunas ideas se convierten en autopistas y otras quedan como notas al pie, esperando a ser redescubiertas cuando el presente vuelve a necesitar nuevas respuestas.